Amén. Continuamos aquí adorando al Señor. Queremos alabar al Señor con un corito y ya estaremos compartiendo la palabra también o la lección que estaremos dando. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Cante conmigo. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Señor, muévete en mí. Aleluya, gloria a Dios. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por poder sentir la presencia del Señor en nuestras vidas, porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda en estos momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de dificultad. Jesús está con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros y Él se mueve dentro de nosotros y está aquí para consolarnos y para ayudarnos. Amén. En todas nuestras luchas, en todas nuestras dificultades, el Señor está con nosotros y damos gracias a Dios. Estamos por compartir una lección que habla sobre un hombre llamado Job. Es el título de esta lección y habla sobre todo este trimestre. Va a tocar el libro de Job, la vida de este patriarca, que nos deja una gran enseñanza, una gran lección sobre la paciencia que él tuvo para pasar las pruebas, las dificultades. Hemos compartido la palabra del Señor, leído del capítulo 1 del libro de Job, del versículo 1 al 5. Voy a leer el versículo 1 nomás, que habla sobre, presenta, ¿no? Podemos decir, a este patriarca. El versículo 1 dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Mirando acá en esta lección, que son lecciones muy lindas que nosotros estamos compartiendo, lecciones que traen grandes hombres de Dios que escriben estas lecciones, y nosotros siempre valoramos la escuela bíblica, porque es la escuela bíblica donde el cristiano también se fundamenta, crece en el conocimiento de Dios, crece en la gracia y crecemos también en el conocimiento. Ya han dicho algunos hombres de Dios
que la escuela bíblica es el mayor curso teológico. Así que cuando usted viene a la escuela bíblica, usted se fundamenta en la palabra, usted crece en la palabra. Es importante la escuela bíblica ya que tiene varias etapas, ¿no? Están los niños para aprender con las maestras, está aquí hermana Paola, que ella también enseña a los niños. Hay 3 clases y usted puede compartir, venir con la familia, venir a aprender la palabra del Señor. Estamos por compartir, como dijimos, esta lección muy linda que habla sobre la vida de Job. Job fue uno de los hombres, podemos decir, que tenían más antiguo. Es el libro más antiguo. Algunos estudiosos dicen que es el libro más antiguo. Aunque no está en el primero, no está como el primer libro, pero sí Job fue considerado como uno de los patriarcas. Vivió, según aquí el comentador, antes que Abraham, antes que Jacob, antes que Isaac. Él vivió antes de eso. Y nos damos cuenta de esto porque Job vivió mucho tiempo. Aquí habla también en esta lección de la historicidad de Job, dice acá. Si algunos teólogos liberales, ellos dicen que la historia de Job es una ficción, que Job no existió. Pero nosotros miramos en la palabra del Señor, y hay 2 pasajes que lo fundamentan, que Job sí existió. Está escrito en Santiago. En Santiago cita al patriarca, y en Ezequiel capítulo 14, el versículo 20, cita, ¿no? a Job como uno de los hombres más piadosos de las Escrituras. Si usted quiere compartir con nosotros allí en el libro de Ezequiel, el capítulo 14, el versículo 20 de la palabra del Señor, yo voy a leer rápido. Nos dice así la palabra del Señor: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente su propia vida. Y Santiago también se encuentra en el capítulo 5, el versículo 11 de la palabra del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 11. Si alguien encontró, puede leer. Así nosotros compartimos también la palabra de Dios. 5:11, ¿cómo dice? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Miramos acá también que Santiago cita como que él fue una persona piadosa, y que nos deja una lección de ser pacientes, amén, de soportar las pruebas, las dificultades. Los teólogos liberales, ellos dicen que Job no existió, pero miramos y corroboramos que ellos están equivocados, porque corroboramos con la palabra de Dios que hay 2 pasajes que fundamentan que Job sí existió, que su historia es real, fue verídica. Y miramos aquí también que él nació en la tierra de Uz, de Uz. En la tierra de Uz, él nació, y él estaba situada esta tierra acá dice el comentador, localizada al norte de Arabia. Pero algunos dicen que también pudo estar esta tierra situada al sureste de Palestina y del Mar Muerto. También otros, ellos creen, ¿no?, que estuvo esta tierra entonces situada al sureste de Palestina y del Mar Muerto. Era una tierra donde tenía confluencia, muchas rutas importantes, y eso facilitaba también para que los amigos de Job, ellos pudiesen ir a visitar a Job. Venían de diferentes lugares, pero ellos fueron a visitar a Job porque habían rutas que ellos pudieron, ¿no?, ir a la tierra de Uz de los caldeos. Facilitó para que ellos pudieran ir. En la época que vivió este patriarca, el comentador cita acá en el punto 3, la época que vivió
debido a su longevidad, ¿no? El largo tiempo que él tuvo de vida, porque cita allí en Job capítulo 42, el versículo 16, que por razones de tiempo no vamos a leer, que él vivió después de la prueba 140 años. O sea que aproximadamente Job pudo haber vivido 200 años. Y hay muchos que dicen que fue antes que Abraham, porque Abraham también vivió 175 años, ¿no? Y era un hombre que vivió muchos días y pudo conocer, ¿no? Fue una bendición. Yo pensaba en esto, qué bendición poder llegar a ser un anciano, ¿no? Es una bendición de parte de Dios. El hombre, aquel que vive una vida recta, Dios le da muchos días para que él disfrute. Gloria sea el nombre de Jesús. Así fue con Job. Y miraba en la palabra del Señor que aunque Job, él no tuvo la escritura como nosotros tenemos, Job, él tenía una comunión muy íntima con Dios. Él tenía una comunión muy cercana. Y nosotros lo corroboramos y lo miramos allí en la palabra del Señor. Vamos a mirar cómo Job, qué conocimiento Job tenía de Dios. Amén. Ustedes van a compartir conmigo, amén. Amén. Entonces Amén. vamos a estar compartiendo la teología de Job. El punto A dice que Job, él veía a Dios como el Dios omnipotente, el Dios único y verdadero, a quien 31 veces, dice aquí, llama todopoderoso. Hay una cita que él lo llama como todopoderoso que se encuentra en Job, capítulo 5, el versículo 17. Usted que está ahí puede también compartir. Job capítulo 5, versículo 17. ¿Puede leer? Uno. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Amén. Entonces miramos acá que Job, él sabía y conocía a Dios como un Dios omnipotente, como un Dios todopoderoso. Fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando él se dio a conocer por su nombre. Dice, yo no me di a conocer a ellos por mi nombre. Ellos me conocían como el Dios omnipotente, pero a ti yo me doy a conocer, le dijo Dios a Moisés. Job conocía a Dios como un Dios omnipotente, que todo lo puede, Dios todopoderoso. Era un atributo que él conocía de Dios. El segundo atributo que él conocía de Dios era la soberanía divina, aunque no está la palabra aquí, soberanía, pero él conocía que Dios no era un Dios soberano. Vamos a mirar el versículo en Job capítulo 1, el versículo 21. Vamos a mirar acá la palabra, ¿no? Aunque no está la palabra aquí, soberanía, en este versículo, pero sí miramos que Dios es un Dios soberano en su actitud aquí, ¿no? El capítulo 1, versículo 21 de Job. Como dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. amén. Como él reconocía que Dios era un Dios soberano, que él puede hacer lo que él le plazca, él ejecuta su voluntad como él quiere, porque él es soberano, él puede hacer todas las cosas. Entonces aquí él dice, Jehová me dio y Jehová quitó. Es como que Job él reconocía que Dios puede hacer conmigo lo que él quiera, porque él es soberano. Amén. Jehová un día me da, Jehová un día me quita. Hay un versículo que también cita, ¿no? Que ahí en el libro de Job, que dice, recibiremos el Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Habla de esta soberanía de Dios. Y nadie puede decirle a Dios o preguntarle a Dios por qué, ¿no? ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Por qué estamos pasando esta dificultad? Porque Dios sabe lo que hace. Él es soberano, gloria a Dios. Pero esta soberanía divina también Él la imparte con amor para sus hijos. Miramos también el otro punto también que el comentador nos deja aquí. Job también tenía otro punto que conocía a Dios. Él sabía que iba a haber una venida gloriosa del Cristo, del Mesías. Él esperaba la venida del Mesías. En ese versículo tan conocido que nosotros citamos, ¿no? Que es el más conocido, creo yo, del libro de Job, el que dice Job capítulo 19, versículo 25, que dice, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará
sobre el polvo. Gloria sea el nombre de Jesús. Él tenía esta esperanza de que un día el Mesías iba a venir y iba a salvarlo, iba a librarle, iba a darle salvación. Y él tenía esta esperanza. Él también creía en que él como hombre no podía justificarse. Tenía que haber una justificación por la fe. Esto habla en el libro de Job, en el capítulo 9, en el versículo 2 de la palabra del Señor. Job capítulo 9, el versículo 2. Si alguien me ayuda y podemos también compartir, ¿sí? 9, 2, como dice. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justifica el hombre con Dios? Amén. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? La justificación que nosotros hablamos es el estado mediante el cual el hombre pasa de pecado al estado de gracia, volviéndose digno de la vida eterna. En ese proceso judicial, el pecador arrepentido lo declara justo el Señor Jesucristo. Solamente uno puede ser justificado mediante nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos esto, aunque Job, él no lo conocía, pero él hablaba de la justificación, ¿no? En su libro. Nosotros, mi hermano, estamos justificados. Existe un acusador, que la Biblia habla también aquí, que es Satanás, ¿no? El acusador de las almas. Está en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10. Si usted quiere también compartir, él dice que él es el acusador, aquel que acusa. Pero la Biblia también nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Está en Romanos capítulo 8 también de la palabra del Señor. ¿Quién acusará a sus escogidos? Dios es el que justifica. Así que nosotros descansamos en que, aunque nosotros somos hombres fallos, pero hemos alcanzado la misericordia de Dios y hemos sido justificados gracias a aquel revestimiento de la justicia, ¿no? De Cristo sobre nuestra vida. Y el segundo tópico, ya miramos aquí el conocimiento que Job tenía de Dios. Entonces vamos a citarlo para que no se olvide, ¿no? Job, él tenía a Dios como todopoderoso, como soberano. Él también reconocía que un día Cristo iba a venir, la venida gloriosa de Cristo, y él también conocía en parte la justificación. Amén, lo que es la justificación. Job, en el segundo tópico ya vamos a mirar que Job era un hombre próspero. Él era un hombre rico. Según el capítulo 1, el versículo 3 de esta lección, vamos a ver la proverbial riqueza de Job. Job capítulo 1, el versículo 3. A ver si no me ayuda aquí. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. Damos gracias a los hermanos que nos están ayudando. Amén. Entonces miramos que él tenía 7.000 ovejas. Hay muchos comentadores estudiosos que dicen él tenía una empresa textil, él tenía una empresa láctea, porque habla acá también de las ovejas que también daban, ¿no? Leche, daban también la lana, y también habla de los camellos que eran en aquel momento el transporte que ellos utilizaban. Tenía empresa automotriz también. Entonces miramos acá en esta lección que él era un hombre rico, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros sabemos, ¿no?, que es una bendición para aquella persona que tiene bienes materiales. Nosotros no tenemos que dar lugar para confiar en las riquezas, porque las riquezas, dice la palabra del Señor, ellas son inciertas. Está allí en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, habla sobre versículo 17. Yo voy a leer, el tiempo nos apura, ¿no?, para que nosotros podamos estar compartiendo.
Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Nosotros, así como Job, él no puso su confianza en la riqueza. Si él ponía su confianza en la riqueza, él iba a perecer en la prueba, porque las riquezas se pueden acabar. Amén. El dinero se puede acabar. ¿Y qué pasa con nuestra confianza? Se desmorona también. Pero aquel que tiene la confianza no puesta en la riqueza, sino en Dios, permanece para siempre, dice la palabra del Señor. Amén. Y queríamos tratar el tercer tópico, que es uno de los tópicos más importantes también.